le damos ahí. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Los invito a que puedan tomar su ubicación después de haberse saludado y que vamos al libro de los Hechos, capítulo 14, para que revisemos ahí unos pasajes. Pongan en silencio su teléfono. Yo sé que lo pusieron al comienzo, pero puede ser que todavía hay alguno que no esté en silencio y este es el momento. Libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a leer ahí del versículo 1 al versículo 19 y luego vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a poder comprender lo que Él tiene para nosotros hoy día. Lo tienen, ¿no es cierto? Hechos, capítulo 14, del versículo 1 en adelante, ¿sí? Leemos en el nombre del Señor. Entonces dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó a hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas cosas, de que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenos de sustento y alegría para nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te queremos dar por este tiempo que hemos podido estar en tu presencia, adorándote, Señor, proclamando y declarando lo grande que eres tú. En este momento, Señor, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro oído, para que tu palabra pueda, Señor, ser recibida, Señor, en tierra fértil. En esta hora oramos para que todos mis hermanos y hermanas, sin excepción, Señor, puedan ser bendecidos y edificados por tu poderosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En Hechos
capítulo 13 y capítulo 14, mis hermanos, Lucas nos relata el primer viaje misionero que hacen Bernabé y Pablo. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en este relato, en este primer viaje misionero, es que Pablo y Bernabé cosechan muchos frutos durante este periodo misionero. Pero así también como cosechan muchos frutos, también podemos ver que ellos cosecharon mucha oposición. En todo este relato del primer viaje misionero podemos ver un testimonio de perseverancia, podemos ver un testimonio de aguante por parte de los misioneros, pero por sobre todo podemos ver un testimonio de la fidelidad de Dios a favor de ellos. En todo el relato de este primer viaje misionero, nosotros podemos ver no solo un Dios que envía obreros al campo, sino que también podemos ver a un Dios que los sostiene de manera poderosa en medio de su obra. Eso es lo que nosotros vemos en este primer viaje misionero. Ahora, hay varias cosas que podemos destacar del pasaje que hemos leído, por lo tanto, vamos a ir tomando nota de alguna de ellas. Lo primero, mis hermanos, la primera idea que me gustaría que podamos destacar es que la obra de Dios avanza a pesar de la oposición. O en otras palabras, nada ni nadie puede frenar la obra de Dios. Versículo 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos, Bernabé y Pablo, en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo y Bernabé salen de Antioquía de Pisidia. Todo lo que pasó en Antioquía de Pisidia nosotros lo tenemos en la otra predicación, en la anterior que está grabada. Ellos salen de Antioquía de Pisidia, llegan a Iconio, y cuando llegan a Iconio, como era la costumbre de ellos, una vez que están allá, entran en la sinagoga y predican el Evangelio. Y como dice Lucas en el versículo 1, Pablo y Bernabé predicaron de tal manera, con tanta gracia, tan respaldados por Dios la palabra, que muchos de los judíos oyentes y que muchos de los gentiles que escucharon esa palabra, la recibieron y se convirtieron al Señor. Eso es lo que dice el versículo 1. Pero también Lucas nos dice en el versículo 2 que no todos los oidores del mensaje lo recibieron. Mire lo que dice el versículo 2, dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, contra Bernabé y Pablo. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Noten esto, mis hermanos, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Se dan cuenta de ese detalle, mis hermanos? El evangelio predicado ahí en Iconio generó dos reacciones. Por un lado, un gran número de judíos y de griegos creyeron al mensaje y fueron salvos, pero por otro lado, esa misma predicación generó división entre los habitantes de la ciudad. Dice el versículo que acabamos de leer que unos estaban con los judíos hostigadores y que otros estaban con los discípulos. Es decir, mis hermanos, y mira esto, el evangelio que salva también es un evangelio que divide. Y déjame explicarte esto, que el evangelio que salva también es un evangelio que divide. Y para esto quiero ocupar las palabras de Jesús, palabras que le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Jesús le dice a sus discípulos: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión, es decir, en contienda, en oposición, en contrariedad, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, eso no es novedad. A la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Qué heavy, mi hermano! ¡Qué heavy! Eso
Ahora, eso no significa, mis hermanos, que Jesús está en este pasaje promoviendo la violencia o el odio o la desintegración familiar por ningún motivo. Jesús no está promoviendo eso ahí. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la verdad del Evangelio divide cuando es expuesta. Que la verdad del Evangelio causa división incluso a las familias. Que lo que Jesús está diciendo es que la verdad del Evangelio divide hasta los núcleos más sólidos de la sociedad. Esos que están ligados por la sangre, esos que están ligados por un vínculo afectivo. ¿Y por qué la verdad puede dividir de tal manera, mis hermanos? ¿Por qué la verdad puede dividir en tal grado o en tal magnitud? ¿Sabe por qué? Porque la luz incomoda a todos aquellos que aman la tiniebla. Por eso se genera esta cuota de división. Porque cuando la verdad es expuesta, mis hermanos, todos aquellos que aman las tinieblas se sienten incómodos ante este mensaje que es luz. Así que cuando el Evangelio es predicado con fidelidad, inevitablemente ese mensaje va a provocar oposición, ese mensaje va a provocar rechazo. Por lo tanto, mis hermanos, cuando tú y yo prediquemos el Evangelio, tenemos que tener esa conciencia de que algunos van a creer y lo van a recibir con gozo. Otros lo van a rechazar. Y otros de frentón van a reaccionar con hostilidad frente al mensaje. Pero lo sorprendente del pasaje que acabamos de leer, de este relato, es que Bernabé y Pablo no salen corriendo asustados por la oposición. Dice Lucas en el versículo 3 que a pesar de eso se quedaron allí por mucho tiempo predicando la palabra del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Mira esto, mi hermano. Pablo y Bernabé sabían que el sufrimiento, Pablo y Bernabé sabían que la incomodidad, que la hostilidad, que la oposición no eran un obstáculo para el avance del Evangelio. Todo lo contrario, sabían que eso también era parte del plan de Dios. Pablo y Bernabé sabían que el padecimiento y la oposición eran uno de los medios que Dios iba a usar para mostrar la gloria de Cristo hacia los mensajeros. Pablo y Bernabé sabían que el padecimiento y la oposición era uno de los medios que Dios iba a usar para mostrar lo valioso que puede llegar a ser Cristo para una persona. Mira esto, mi hermano. Cuando tú y yo sufrimos por causa de Cristo, por causa de ser leales a su palabra, y déjenme ser, a lo mejor, aclarar un poco este punto, porque de seguro ninguno de los que estamos acá va a ser quemado vivo en una hoguera, o ninguno de nosotros de los que está acá va a ser torturado hasta la muerte por causa de nuestra fe en Cristo, o ninguno de nosotros que está en este salón va a ser lanzado al foso de los leones para que lo despedacen y se lo coman, como sí le pasó a nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo, o como le sigue pasando a muchos misioneros hoy en día. Es muy poco probable que pase eso en este tiempo. Pero cuando tú y yo, hermanos, sufrimos rechazo, cuando tú y yo somos ignorados, cuando tú y yo somos ridiculizados por causa del Evangelio, y recalco esto, por causa del Evangelio, no por causa de mi inconsistencia en la fe o no por causa de mi mal testimonio, sino que es cuando somos rechazados, ignorados o ridiculizados por causa de ser fieles a su palabra, por causa de ser leales a Él, por causa de ser obedientes a sus mandatos. Cuando experimentamos ese rechazo, mis hermanos, se transforma en una oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros mostremos al mundo cuán valioso es Cristo para nosotros. Ese rechazo del que somos objeto, mis hermanos, es la oportunidad que tenemos para mostrarle al mundo que Cristo es más valioso para mí que mi propia comodidad, de que Cristo es más valioso para mí que mi propia seguridad, de que Él vale más para mí que los aplausos de los hombres, que mi propia reputación o que cualquier cosa que este mundo me quiera ofrecer. Ahora, mis hermanos, seamos sinceros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a la gente, mucha gente va a pensar o va a decir: este está loco, este está loca.
Se le soltaron los cables, lo vamos a postular para el Hospital El Salvador, que está ahí en Playa Ancha. Ahí donde tratan los temas de salud mental, lo vamos a postular para allá. Se volvió loco cuando entró esta cuestión del Evangelio. Otros van a decir, pobrecito, mira en lo que está metido. Ni siquiera decían eso a lo mejor cuando alguno de ustedes o de nosotros estaba en la droga, pero cuando llegamos a Cristo, pobrecito, mira lo que le pasó, ojalá salga luego de ahí. Y otros de frentón, mis hermanos, nos van a decir que somos unos tarados, que somos unos idiotas, que somos unos tontos. ¿Cómo se nos ocurre en pleno siglo XXI creer tamañas tonterías como las que están contenidas acá? ¿Cómo se nos puede ocurrir que en pleno siglo XXI nosotros estemos hablando en contra del adulterio, en contra de la fornicación, en contra de un tercer sexo, en contra del aborto? Pobrecitos, ridículos. ¿Cómo se les ocurre en pleno siglo XXI, se les puede ocurrir hablar de la salvación por fe en una persona que murió en una cruz? Locos, pobrecitos, tarados, idiotas, machistas, discriminadores, moralistas, anacrónicos. Todo eso van a decir de nosotros cuando nosotros prediquemos la palabra con fidelidad. Todo eso se va a transformar en oposición. Pero eso es parte del precio a pagar por ser cristiano, mis hermanos. Como te dije hace un rato, ninguno de nosotros va a ser quemado vivo en una hoguera. Ninguno de nosotros va a ser torturado por causa de su fe hasta la muerte. Pero si predicamos el Evangelio con fidelidad, vamos a padecer persecución. Porque Cristo no vino a traer paz, sino espada. Y porque el mismo Evangelio que salva, porque el mismo Evangelio que transforma vidas, que transforma realidades, ese es el mismo Evangelio que también divide. Ahora, mis hermanos, volvamos un poco al relato. Pablo y Bernabé, dice el versículo 3, que se quedaron en Iconio por mucho tiempo, un par de meses, dicen algunos escritores, a pesar de esa oposición que están viviendo. Sin embargo, cuando la oposición se vuelve insostenible, cuando esa oposición se vuelve muy violenta, Pablo y Bernabé se dan cuenta de que permanecer ahí iba a ser contraproducente. ¿Qué dice el versículo 5? Dice lo siguiente: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a todas las regiones circunvecinas, y allí predicaban el Evangelio. Una vez más nosotros vemos a través de este pasaje, mi hermano, que Dios se vale de la persecución para seguir expandiendo el Evangelio en las ciudades de Asia Menor, nombradas ahí. Y Lucas incluye un detalle en el versículo 7, que Pablo y Bernabé siguieron predicando en esas ciudades. ¿Por qué incluye este detalle, mis hermanos? Que a pesar de la persecución, ellos no guardaron silencio. Dios usó ese momento hostil de persecución para luego enviarlos a otros lugares, y en esos lugares ellos siguieron predicando. ¿Por qué Lucas incluye este detalle? A lo menos por dos razones, dicen algunos comentaristas. Primero, para decirnos a nosotros que nada ni nadie puede frenar el avance del Evangelio. Ninguna persecución, ninguna hostilidad, nada puede tapar la boca de los mensajeros. Los mensajeros seguirán compartiendo la palabra donde anden. Eso es lo primero. Y lo segundo, para darnos un ejemplo a ti y a mí acerca de lo que debemos imitar. ¿Qué es lo que debemos imitar? Es que nunca nuestras bocas se pueden callar a pesar de las persecuciones, a pesar de las cosas en contra que se puedan venir por causa de ser leales a su palabra y ser leales a Él. No podemos callarnos, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Años más tarde, Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente, mis hermanos, le dice: pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, has imitado mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi ánimo largo. Has imitado mi amor, mi paciencia, pero también las persecuciones y padecimientos que yo viví, como los que me sobrevinieron en Antioquía de Pisidia, el capítulo 13, o en Iconio y Listra, que son las persecuciones que están aquí en el capítulo 14.
persecuciones que has sufrido que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Te das cuenta, mi hermano? Pablo esperaba que Timoteo no solamente imitara su ejemplo, conducta, propósito, fe, amor, paciencia, sino que también le recuerda que la persecución, que los padecimientos no son una excepción en la vida cristiana, sino que son parte de ella, vienen incluidas. Es más, este pasaje remata diciendo en el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Te das cuenta, mi hermano? La persecución no es una excepción a la norma, sino que la persecución es parte de la norma. Tratar de ser fieles en medio de un mundo dañado por el pecado siempre trae consecuencias, siempre va a traer rechazo, siempre va a traer oposición, siempre va a traer hostilidad. Tratar de ser fieles en medio de un mundo dañado por el pecado va a traer consecuencias, mis hermanos. Ahora, reflexionemos un poco con respecto a esto. Hermano, ¿estamos dispuestos a padecer por Cristo? ¿Estamos dispuestos a ser rechazados por Él? ¿Estamos dispuestos a perder amistades por su causa? ¿Estamos dispuestos a ordenar nuestras vidas en obediencia a su palabra? ¿Estamos dispuestos a cortar con situaciones de pecado que venimos arrastrando tal vez a lo largo del tiempo? ¿O estamos tratando de construir una vida cristiana sin riesgos? ¿Estamos tratando de construir una vida cristiana exenta de rechazo? ¿Estamos tratando de construir una vida cristiana popular? Hermanos, los cristianos no buscamos el sufrimiento por sí mismos. No somos masoquistas religiosos que nos guste sufrir. Hermanos, yo no quiero sufrir. Y si alguno de ustedes me pregunta, pastor, ¿usted estaría dispuesto a ser quemado vivo en una hoguera por causa de Cristo? Yo diría, no, hermano, no estoy dispuesto. No quiero ser quemado en una hoguera. No quiero. Pero si ahora en algún momento me toca morir en una hoguera por su causa, que el Señor me fortalezca para poder soportar el fuego de la misma manera como sostuvo a Jacobo en su martirio en el capítulo 12, o me sostenga de la misma manera como sostuvo a Esteban en medio de su martirio en el capítulo 7, o como sostuvo a todos los apóstoles, sus discípulos y creyentes de la iglesia del primer siglo y a lo largo de la historia, para poder soportar el tiempo de martirio. Los cristianos no andamos por la vida buscando sufrir, pero tampoco evitamos el sufrimiento a toda costa transando los principios cristianos, mis hermanos. Porque muchas personas tratan de obviar el sufrimiento, tratan de obviar el rechazo, mimetizándose en medio de la cultura o incluso asumiendo prácticas que otros hacen, porque si no me voy a quedar fuera, porque si no se van a burlar, porque si no, no voy a encajar. Hermano, cuando predicamos fielmente la palabra en medio de un mundo caído y corrupto como este, inevitablemente van a haber consecuencias y producto de eso vamos muchas veces a padecer rechazo y hostilidad. No andamos buscando el sufrimiento, pero tampoco lo evitamos a toda costa, porque lo vemos como una oportunidad para mostrarle al mundo que Cristo vale más que la aprobación de los hombres, que Cristo vale más que mi propia comodidad. ¿Cuántos dicen amén? Oh, Señor. Eso es lo que ocurre ahí en Iconio. Ahora el relato continúa. Cuando Bernabé y Pablo salen de Iconio, dice el versículo 8 que se trasladan a Listra, una ciudad con muy poca presencia judía, una ciudad profundamente influenciada por el paganismo greco-romano. ¿Y qué pasó ahí en Listra? Pasó lo siguiente, versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz:
levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hubo un milagro, mis hermanos. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Mis hermanos, para poder entender un poquito esta historia, o para poder entender un poquito lo que está pasando aquí, es importante conocer una leyenda de ese tiempo. Una leyenda relatada por el poeta romano Ovidio en su libro Las Metamorfosis. Esa obra, ese libro, en ese libro Ovidio recoge los relatos mitológicos griegos y los adapta a la cultura romana. Y según esas leyendas, mis hermanos, Zeus y Hermes descendieron un día a la región de Frigia. Zeus y Hermes en la mitología romana, en la mitología griega, son los mismos que Júpiter y Mercurio de la mitología romana. Por eso acá se nombra Júpiter y Mercurio, ¿ya? Son los mismos. Uno en la mitología griega, los otros en la mitología romana. Entonces Zeus y Hermes descienden a la tierra disfrazados de simples mortales en busca de hospitalidad, y cuenta la leyenda que fueron de casa en casa. Ovidio dice que recorrieron aproximadamente 1000 casas y que nadie les ofreció albergue, excepto una pareja de campesinos que al final, cuando Zeus y Hermes se muestran quiénes eran ellos, recompensaron a estos ancianos por la hospitalidad y destruyeron a todos los que le negaron albergue. Ahora, pongámonos en el lugar de los habitantes de Listra. Crecimos conociendo esta historia. Y hoy frente a nosotros se presentan dos hombres nuevamente. Acaban de hacer un milagro evidente para todos los que estamos acá. Y más encima están compartiendo un mensaje. Hermano, ellos inmediatamente pensaron que los dioses habían descendido a la tierra otra vez. Y temiendo repetir el error que habían cometido sus ancestros, de no darles la bienvenida, de no darles la hospitalidad adecuada, ¿qué deciden hacer ellos? Deciden darle una bienvenida apoteósica, una bienvenida extravagante. Y en menos de lo que se demoran en montar el escenario para la premiación de la final de la Copa América, ¿se acuerdan? Minutos, termina el pitazo final y corren unos con la tarima, otros con las pancartas y otros con la... Listo, en 5 minutos tenemos armado el escenario para la premiación. En el mismo tiempo, mi hermano, de manera muy rápida, guirnaldas, toros, todo listo para ofrecerles sacrificios. Dice el versículo 13. Ahora, ¿cómo reaccionaron Pablo y Bernabé ante ese hecho de la gente de Listra? Versículo 14. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Hermanos, por supuesto que en vez de aceptar la adoración, por supuesto que en vez de aceptar los aplausos, por supuesto que en vez de aceptar la gloria de los hombres, el apóstol Pablo y Bernabé reaccionaron indignados ante el hecho. Porque el evangelio, mis hermanos, no se trata de engrandecer a los mensajeros. El evangelio se trata de engrandecer al Salvador. El evangelio se trata de engrandecer a Cristo. Vivimos en medio de una cultura de celebridades, mis hermanos. Todos quieren ser conocidos, todos quieren ser famosos, todos quieren ser virales, todos quieren ser influencers. Vivimos en medio de una cultura del like. Y muchas veces esa cultura entra a la iglesia de Cristo y nosotros encontramos ministerios que giran más en torno a la figura de un hombre que en torno a la figura de Cristo. Y encontramos a seguidores que veneran a sus líderes como que fueran semidioses,
más que venerar a Cristo. Si bien la Biblia habla de respetar a los pastores, habla de tenerles en alta estima por causa de su trabajo, pero nosotros no podemos perder de vista que los pastores son personas, que los pastores también son ovejas, con una tarea específica encomendada, pero son personas, no celebridades, mis hermanos. Así que en vez de dejarse envolver por la gloria de los hombres, ¿qué hace Pablo? Lo que todos nosotros debemos hacer siempre que nos topemos en una situación como esta. ¿Qué hacen ellos? Versículo 15. ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué hicieron, mis hermanos? Desviaron inmediatamente la atención al Dios vivo y verdadero. Y aún diciéndole estas cosas, no pudieron impedir que esa gente ofreciera sacrificios, dice el versículo 18. ¿Qué pasó después? Lo que pasó después es que quedó la patada, mis hermanos. Porque mientras esto estaba pasando ahí en Listra, habían otros que venían en caravana desde Antioquía de Siria. Habían otros que venían en caravana desde Iconio para excitar los ánimos de la multitud. Y como dice el versículo 19, para poder hacerle daño al apóstol Pablo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué viene después de esto, mis hermanos? Lo que viene después de esto lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a dejar el relato hasta aquí, no sin antes poder destacar algunas ideas importantes. Primero, mis hermanos, nada ni nadie puede frenar el avance del Evangelio. Hermanos, esta iglesia local va a permanecer en el tiempo, no porque tiene un equipo pastoral súper brillante, inteligente y a todo trapo. Esta iglesia local va a permanecer en el tiempo porque Cristo es la cabeza de la iglesia y porque Él es el que sostiene a su iglesia, porque Él es el que pelea por ella y porque Él va delante de ella como un general. Por lo tanto, nada ni nadie podrá detener el avance de su iglesia, incluyendo esta iglesia local. Él es el que defiende a su iglesia. Él va delante de ella. Lo segundo, mis hermanos, no dejemos de predicar el Evangelio por más oposición que se levante. Esa es nuestra gran tarea. Esa es nuestra gran comisión. Esto es lo que ha sido encomendado a todos aquellos que conocemos su nombre. Para eso nos llamó el Señor, para que seamos un instrumento a través del cual otros le puedan conocer a Él. No se cierre jamás nuestra boca. Sigamos predicando el Evangelio. Lo tercero, a veces producto de esa misma tarea, nos va a tocar padecer por su nombre, mis hermanos. A veces producto de ser leales a su palabra, por ser obedientes al llamado que Dios nos ha encomendado a todos y cada uno de nosotros, que es predicar su palabra, producto de eso muchas veces vamos a padecer por su nombre. Pero lo importante es que en medio de ese padecimiento, que es parte del Evangelio, no es una excepción, es parte, es la norma el padecimiento, Dios va a estar con nosotros sosteniéndonos. Él va a estar con nosotros fortaleciéndonos. Él va a estar con nosotros guardándonos. Y si un día, mis hermanos, nos toca
cuesta pagar con nuestra vida la fidelidad a su palabra, el Señor va a estar también ahí, en medio de nuestro martirio, para sostenerlo y para poder enfrentarlo con gozo y alegría, como lo hizo Jacobo y como lo hizo Esteban y como lo hicieron tantos mártires del primer siglo. Dios sosteniéndolos hasta el momento de su padecimiento y ellos padeciendo con gozo por causa de su amor y su fe en Él. Por lo tanto, esta misma predicación que te ha sido encomendada, también te tengo que decir que te va a traer problemas en ocasiones. Pero también te tengo que decir que en medio de eso Dios va a estar contigo. Lo cuarto, mis hermanos, que el único que debe ser enaltecido siempre es el Señor y no los mensajeros. Cuando en algún momento tú te veas usado por el Señor, siempre busquemos que eso que en algún momento podría marearnos, redirigirlo inmediatamente a la persona que le corresponde. Y a la persona que le corresponden esos aplausos, que le corresponde esa gloria, es a Él. Es lo que hizo Pablo en ese momento. Podían haberse dicho, oye Bernabé, ¿y si nos quedamos un ratito acá? Pasémoslo bien un ratito y después, mira, después que hagan todo su show, nosotros le hablamos. Pero mientras tanto, dejémonos querer, viejo. Lo hemos pasado mal, mira, salimos de Antioquía de Pisidia sacudiendo el polvo de nuestros pies. Hemos padecido. Más adelante me viene que me van a dejar como muertos afuera de la ciudad. Dejémonos querer un ratito. Lo hemos pasado tan mal dentro del Evangelio. No, mis hermanos, no. La gloria es siempre para el Señor. Y nosotros no podemos osar quedarnos con un gramo de lo que le pertenece. Ni un gramo de lo que le pertenece a Él. Y a Él le pertenece toda la gloria y todo el reconocimiento. Cuando tú te veas usado, que nunca se nos vaya a meter en el corazón el deseo de quedarnos con lo que le pertenece. Ellos lo hicieron así. Inmediatamente redirigieron ese reconocimiento que le estaban dando a ellos, pensando que ellos eran semidioses, hacia el único Dios vivo y verdadero, el que viene por el rescate de sus almas. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana, por favor. En el versículo 19, esta comitiva que llegó desde Antioquía y desde Iconio, que venían con los dientes apretados, persiguiendo a estos dos predicadores, a estos dos misioneros, llegaron a Listra. Cumplieron su objetivo, pensaron que cumplieron su objetivo, alteraron los ánimos de la gente a tal punto que el apóstol Pablo fue sacado en calidad de bulto fuera de la ciudad y dejado ahí prácticamente sin signos vitales, porque lo que Dios hizo fue levantarle y lo que Dios hizo fue glorioso, y eso lo vamos a ver la próxima semana, mis hermanos. Así que si quiere, léalo en su casa para que podamos disfrutarlo nosotros acá y la próxima semana podamos rematar este capítulo 14, que es en donde termina la ruta de este primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús,